Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que tenemos aquí en el estudio de su programa Líderes de Opinión la presencia del licenciado Manuel Gómez Morín Martínez del Río. Él es candidato a la presidencia del Partido Acción Nacional y está de paso por Veracruz. Quisimos aprovechar la oportunidad de su presencia aquí en el puerto para poder platicar con él sobre algunos tópicos, sobre qué es lo que pretende hacer de llegar a alcanzar la presidencia del Partido Acción Nacional, en fin, su programa de trabajo, si gana, etcétera. Y para poder entrar en materia, en primer lugar le damos la bienvenida y le damos las gracias por haber aceptado el venir a platicar ante estos micrófonos. Manolo, muchas gracias, un gusto que estés aquí y que por fin hayamos podido concretar la entrevista. No, gracias a ti, Paco, con el gusto de estar contigo y con la audiencia de Líderes de Opinión. Pues muchas gracias. Manuel, platícanos un poco de tu vida. ¿Dónde naciste? ¿Eres egresado de qué universidad? ¿Eres casado, soltero? ¿Tienes hijos? ¿A qué te dedicas? Mira, yo nací en la ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal, en 1958, acabo de cumplir 60 años de edad. Estoy casado, en segundas nupcias, y tengo 4 hijos, todos excelentes hijos, excelentes muchachos, ya 3 de ellos abogados. Yo soy abogado, egresado de la Universidad Iberoamericana, allá en la Ciudad de México, y 3 de ellos son abogados. La última es mercadóloga, mi esposa es mercadóloga, y actualmente vivo en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Vivo desde ahí hace más de 35 años, y me dedico a mi profesión. Soy abogado, ejerzo el derecho, me gusta mucho mi profesión, y desde que salí del gobierno, inclusive durante el tiempo que anduve en distintas áreas de gobierno, no traté de desvincularme de la misma. A través de despachos estuve desarrollando la profesión y sigo en lo mismo. Yo recuerdo haberte tratado y conocido desde luego en la legislatura número 59. Ahí éramos diputados federales. Exactamente. Ahí sí. Convivimos y encontramos mucha similitud en cuanto a ideales, en cuanto a criterios. Hubo alguna identificación importante. Siempre que teníamos la oportunidad de platicar, platicamos sobre los problemas de México y cómo podrían resolverse según nuestra óptica, nuestro punto de vista. Además de ser diputado federal, ¿qué otro cargo has tenido en el gobierno? Bueno, el tema de diputado federal es importante porque fui de mayoría, entonces no fue pluri, nadie me regaló mi elección. ¿Fuiste diputado por elección? Por elección, sí, le gané 3-1 al PRI, y a los demás partidos pues ya ni qué decir por cuánto les gané. Entonces no me la regalaron, la trabajé y la gané como Dios manda. Y he tenido otros cargos en el gobierno federal. Con Vicente Fox fui director general de Radio, Televisión y Cinematografía. Me tocaron ahí cosas muy importantes, hacer los criterios de clasificación cinematográfica, el reglamento de radio y televisión, el reglamento de la ley de cinematografía. Y en la época de Calderón estuve a cargo de la Unidad para Desarrollo Político y de la Dirección de Cultura Democrática y Fomento Cívico, un área que estaba muy desatendida y que es crucial para este país porque hay un déficit de civismo y un déficit de cultura democrática impresionante. Y en gobierno municipal, como vivo en Naucalpan, he estado en 2 gobiernos municipales. En uno 2006-2009 fui director del organismo de agua, y uno anterior de 1997 a 2000 que fui director jurídico de gobierno y secretario del ayuntamiento. O sea, has recorrido bastantes Pues cargos sí. de tipo público, Sí. y como dices, no has descuidado tu profesión. No. ¿Tienes algún despacho? Estoy asociado con un abogado, sí. Uh-huh. Y te enfocas fundamentalmente a tratar qué casos de asuntos tipo mercantiles, algo de litigio. Ahorita estoy viendo un tema de
concurso mercantil. Entonces estaba viéndolo precisamente cuando tomé la decisión de incursionar en un proyecto diferente. Pero sí, pero el punto es que siempre he tratado de vivir de mi despacho, no depender de la política. Yo no creo en eso de que la política deba ser un modus vivendi, sino más bien si uno tiene la obligación, el deber de participar en política. Yo creo que todos tenemos la obligación de participar aportando un granito de arena para lograr la transformación del país. Es muy fácil quejarse de la situación desde la comodidad de un despacho, atrás de un escritorio, inclusive hablando ante los medios, pero lo difícil es involucrarse y tratar de generar un cambio verdadero que promueva el bien común, que traiga progreso para el país, pero además un progreso con justicia social, para que esas desigualdades tan graves que tenemos, lamentablemente, se vayan de alguna forma reduciendo y tengamos una sociedad con un poquito más de igualdad en ese sentido. Exactamente, sí. Sí, mira, yo, como sabes, desciendo de uno de los fundadores del PAN, de Manuel Gómez Morín. Él tenía un dicho que a mí me parece muy sabio, ¿no? No hacer de la política la labor fundamental, y eso es algo que yo creo que se ha perdido en el PAN. Nos llenamos de políticos profesionales, y a mí me queda muy claro que lo que mi abuelo decía era, a ver, sí participen en política, pero no descuiden lo demás, o sea, háganlo como ciudadanos, como gente responsable, como gente que quiere contribuir inclusive a veces común. Hasta como servicio social. Inclusive hasta con servicio social, sí, claro. ¿Por qué? Porque no podemos dicen que la política es tan importante que no puede dejarse en manos de los políticos. Exactamente, sí. Necesitamos más ciudadanos. Exacto. Involucrados y comprometidos. Y eso en todos los partidos, no nada más en un partido determinado. ¿Por qué? Porque en la medida que haya más participación ciudadana, donde los ciudadanos puedan manifestar con libertad su opinión, criticar lo malo que se hace por parte de las autoridades, aprobar o impulsar o reconocer lo bueno que también se hace. Yo creo que en esa forma el ser más participativos nos va a poder ayudar a lograr una transformación más rápida de esta nación. Exactamente, sí. Como dices tú, dejarle la política a los políticos es un error. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Y sobre todo los políticos que viven de la política, porque a veces en ánimo de mantenerse en el candelero, creo yo que llegan inclusive a sacrificar ideales. Pues mira, yo creo que uno de los graves problemas que tiene el PAN es que se llenó de políticos profesionales, de gente que se acostumbró a vivir de la política y pues hacen lo que sea necesario pues, para seguir viviendo de la política, y eso muchas veces provoca cosas que no nos han gustado nada en el Partido Acción Nacional. Yo creo que debe haber un equilibrio, porque por un lado, si cada vez que entra a un cargo nuevo llega gente nueva, bueno, un cargo determinado llega gente nueva, pues la curva de aprendizaje es muy prolongada y entonces se puede correr el riesgo también de que los 3 años o los 6 años se la pasen inventando el hilo negro, sí. Y cuando se den cuenta se acabó el tiempo y no hicieron gran cosa. No, bueno, sí, obviamente sí, necesitamos gente que se profesionalice, pero que lo entiendan como una cuestión vocacional, no enteramente no como un negocio. No como un negocio. Y que luego además hay otra cosa, Paco. O sea, esas personas que se forman, que son diputados, regidores, etcétera, nos pueden ayudar también a formar diputados, a formar cuadros. A formar cuadros, sí. Entonces, yo creo que se les tiene que hacer una invitación para que en lugar de estar viendo cuál va a ser el próximo columpio del cual se van a agarrar, al cual van a brincar, pues mejor que nos ayuden a formar mejores cuadros en el Partido de Acción Nacional y podamos ofrecerle a la ciudadanía, a la sociedad, buenas propuestas de candidatos, y buenas propuestas de candidatos que se han capacitado, que se han preparado y que le podremos dar cierta garantía de que van a hacer un buen papel. Eso es importante. También es importante tener los pesos y contrapesos, porque de otra forma el partido que gane una elección, sobre todo cuando hay carro completo, como ahorita estamos viendo en la próxima administración, creo que puede ser muy peligroso, porque al no haber pesos y contrapesos en un sistema eminentemente presidencialista, se corre el riesgo de que el presidente determine cualquier cosa, lo que sea, aunque sea perjudicial para el país, y a la mera hora resulta que todo el mundo aplaude como en los viejos tiempos, todo el mundo aprueba, y entonces pues a lo mejor
se cometen errores graves que nos pueden costar mucho dinero. Dicen que el camino a los infiernos está empedrado de buenas intenciones. Sí. Ayer me preocupaba mucho leer algunas de las propuestas del próximo presidente, donde dice que para ayudar a los migrantes centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos va a ofrecer a partir del 1 de diciembre visas de trabajo y empleo en México. Me alarmó mucho. Yo sé que puede ser una decisión basada en una buena intención, pero yo creo que primero hay que atender los problemas que tenemos en México y después los problemas de otros países. Primero el compromiso es con los mexicanos y después con los de fuera. No, bueno, además están asumiendo una serie de compromisos y todos esos compromisos implican recursos. ¿De dónde va a salir todo ese dinero? Cuando además está proponiendo por otro lado que México ya no exporte petróleo, ¿no? Que el petróleo sea exclusivamente para consumo aquí en el país. Dices, bueno, a ver, ¿y entonces de dónde va a salir el dinero que el país necesita para cumplir con todas estas cuestiones que como Santo Claus o como los Reyes Magos andan ofreciendo por todo el país? No debe de ser preocupante y para eso se necesita una oposición responsable. ¿Qué entendemos por oposición responsable? La que se oponga a todo aquello que afecte al país, pero que también, aunque sea propuesta por otro partido, aquello que beneficia a México lo respalde. Yo creo que sería la diferencia. Sí, exactamente, sí. Hace falta una oposición responsable, que como dices tú, tiene que haber pesos y contrapesos. La democracia es así como funciona. La democracia tiene que existir esa cuestión de pesos, contrapesos, rendición de cuentas, equilibrio, transparencia, y en eso un partido de oposición fuerte, bien preparado, que haya sabido hacer oposición, como es el caso del Partido de Acción Nacional, en esta época que se viene, va a ser fundamental. Ojalá esté a la altura de lo que se requiere. Pues ese es el reto que tenemos. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el licenciado Manuel Gómez Morín Martínez del Río, aspirante a dirigir el Partido Acción Nacional. ¿A nivel de qué? Del Comité Ejecutivo Nacional. Manuel, si ganas la presidencia, ¿qué cambios implementarías para acercar al Partido Acción Nacional a la gente? ¿Y qué lograrías también, o cómo lograrías regresar el PAN al origen, al PAN de los principios, al PAN del idealismo, de la brega de eternidad, de la búsqueda del bien común, del respeto a la dignidad de las personas, de la defensa de la vida? ¿Cómo le harías? Pues mira, yo creo que para regresar a ese PAN no hay mucho que hacer, porque la institución como tal, yo la veo, que sí tiene a lo mejor alguna que otra grieta por el paso del tiempo, pero yo sí la veo todavía muy bien, la veo sólida, la veo firme, ¿no? Lo que veo es que... A lo mejor no hay grietas, pero no, a lo mejor tiene algunas telarañas por ahí que hay que sacudir y algunos bichos que hay que fumigar. Yo lo que digo es que el problema del PAN no es la institución, es quienes la han dirigido, que se han apartado de los principios, que se han apartado de la doctrina, que se han apartado de los valores de Acción Nacional por un pragmatismo extremo en el que ha caído el partido, que si bien a mí me queda claro que los partidos políticos, una de las cosas que tienen que hacer es ganar elecciones, o sea, participar y ganar elecciones, en Acción Nacional... No es a cualquier costo. No es a cualquier costo, no es con quien sea y no es como sea. Entonces ya desde hace algún tiempo en Acción Nacional nos hemos dedicado a ver cómo ganamos las elecciones, y eso pues nos ha hecho que nos vayamos apartando de otras cosas, ¿no? Y además hacer unas alianzas que en mi opinión son como contra natura, ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado, por ejemplo, si el PAN gana la elección para presidente y el PAN busca la defensa de la vida, promueve la defensa de la vida y va en alianza con un partido que promueve el aborto. Vaya, ahí yo creo que a los simpatizantes del partido como que se les perdió un poquito la idea de qué es lo que el PAN era. Exactamente, digo, si se pretendía, entre otras cosas, constituir un gobierno de coalición, pues yo la verdad veo difícil que hubiera habido éxito en un gobierno de coalición cuando trae dos mentalidades o dos formas de ver las cosas tan distintas. Y una de mis grandes críticas que le hice a
a esa alianza era que más que hacer un gobierno de coalición, parecía que lo que se estaba buscando era un reparto de cuotas o de poder. ¿sí? o de poder. Entonces, yo sí fui muy crítico ahí. Y como tú dices, te aliaste con partidos que en muchos aspectos eres diametralmente opuesto, ¿no? Hay una cosa, Paco, que nos tiene que tener contentos. Ya no hay con quién aliarse, porque ya con el PRI nunca nos vamos a aliar. Y algunos ya hasta desaparecieron. Pues, sí, ya, y con el PRD pues ya demostraron que no son buenos aliados, Movimiento Ciudadano no se diga, y pues ya los otros partidos, el Verde Ecologista, ya alguna vez también hicimos algo con ellos y vimos que tampoco son aliados confiables, entonces ya no hay con quién aliarse. Probablemente habrá que esperar a ver si en un futuro surge un nuevo partido político. Y si no, dicen en mi tierra, más vale solos que mal acompañados. Además, esa es la otra, ¿no? Esa es la otra. Yo creo que Acción Nacional ante la ciudadanía perdió mucho yendo en una alianza que la gente vio extraña, que la vio como algo que no correspondía. Por todos lados lo oías y por todos lados lo escuchabas. A muchos panistas nos hicieron votar por candidatos de otros partidos políticos sin estar de acuerdo con ellos, ¿no? Y eso afectó mucho hacia adentro del partido, pero pues afectó también mucho hacia afuera, ¿no? Yo creo que a veces es preferible perder con dignidad que ganar en una situación tan contra natura que quién sabe qué engendro va a salir de esa unión. Sí, pero bueno, tú me Ese decías, ya es historia ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Yo creo que primero no perder el rumbo, o sea, ser congruente. Esta Acción Nacional tiene que volver a ser un partido congruente consigo mismo, apostarle a sus fortalezas, porque yo creo que tiene esas fortalezas, sigue siendo el partido de principios, de valores, de doctrina, pero con una buena dirección, una buena dirigencia que no se extravía, que no pretenda construir candidaturas desde la dirigencia, ni que pretenda beneficiar a gente cercana, amigos, compadres, aliados políticos con candidaturas, ¿no? Yo creo que se necesita una dirigencia así, una dirigencia que dialogue mucho con el panismo, porque al panismo está muy olvidado. El hecho que en la pasada elección los panistas no hayan podido participar como candidatos, salvo aquellos que designaron, bueno, claro está, y de participar en la elección de sus candidatos, ha provocado mucho daño, y yo creo que un próximo presidente municipal, un próximo presidente del partido, lo que tiene que hacer es acercarse a la militancia, ver qué piensa, qué siente, y entre todos empezar a tomar decisiones que vuelvan a fortalecer al partido y le vuelvan a permitir caminar por sendas correctas, ¿no? Eso es una parte para mí que es fundamental. Otra, por supuesto, terminar con la corrupción dentro de Acción Nacional, que no vuelva a haber moches, diezmos, que no volvamos a premiar, porque también eso nos ha pasado, premiar gente que ha estado involucrada en cuestiones de corrupción o de presunta corrupción, dándoles candidaturas a tal o cual cosa. Algunos hasta las buscaron para tener fuero y con ello impunidad. Sí, exactamente, sí, pero además el partido se los permitió. Entonces el partido, lejos de sancionar, de expulsar a quienes estaban ya claramente inmiscuidos en cosas contrarias al derecho, pues lejos de hacerlo, los premian, ¿no? Entonces, tenemos que acabar con la corrupción. Nadie puede dar lo que tú no tienes. Si tú no combates la corrupción hacia adentro, pues tampoco la vas a poder combatir hacia afuera, ¿no? Tenemos que volver a la democracia interna. Si queremos dar democracia hacia afuera, tenemos que tener también democracia hacia adentro, ¿no? Tenemos que volvernos a vincular con la sociedad, porque Acción Nacional gozaba de la simpatía de la gente porque nos veían como ellos, nos asumían como ciudadanos que estábamos en el partido político cumpliendo con un deber, con una responsabilidad, y poco a poco nos fuimos separando, nos fuimos apartando de la ciudadanía, nos empezaron a ver como extraños y nos empezaron a ver como políticos comunes y corrientes. Igualitos que los de enfrente. Igualitos. O el que de otros partidos, para generalizar más. Decían, ¿cuál cambio si son igualitos que fulano, perengano y tal, que pertenecen a otros partidos? Bueno. Entonces, yo creo que esto de alguna manera desilusionó a muchos ciudadanos. Bueno, pues decían que éramos una mala copia del PRI, ¿no? O sea, ya ni siquiera copia, mala copia, o sea, y pues sí, con razón, porque si tú llegabas con una bandera, la bandera de la honestidad, la bandera de la moral, y de repente te empezaste a desdibujar. Mira, yo algo que digo muy seguido, Paco, no gana López Obrador, pierde el PAN. Y pierde porque se pierde,
porque su dirigencia toma decisiones equivocadas. Las banderas que traía López Obrador, la de la honestidad, la de la moral, era la bandera que traíamos los panistas, nos la quitaron. ¿Sí? O sea, no gana López Obrador, pierde el PAN porque la dirigencia se pierde, ¿no? Y yo estoy seguro que si tenemos una dirigencia que no se pierde, que está consciente de quién es Acción Nacional, cuáles son sus principios, etcétera, pues estoy seguro que podemos nuevamente recuperar la confianza de la ciudadanía, que nos vuelvan a ver como gente suya, como sus aliados, como los ciudadanos que están cumpliendo con un deber, con una responsabilidad. Pues es interesante tu visión de las cosas y yo aquí tengo dos preguntas. Número uno, si ganas, ¿tienes el equipo para instrumentar esos cambios? Porque a veces son cambios, como están las cosas ahora, bastante radicales. Yo sé que hay una plataforma original, una base, un cimiento firme, pero durante el paso del tiempo y sobre todo desde que el PAN llegó al poder, pues empezó poco a poco a tener dentro de su equipo, dentro del partido, dentro de los cargos públicos que llegó el PAN a ganar, con candidatos que pues en unos casos fueron buenos, en otros regulares y en otros malos, pero de alguna manera el poder desgasta y el PAN fue poco a poco, como tú dices, alejándose de sus principios y cometiendo los mismos errores y los mismos vicios que otros partidos antes tenían. La pregunta aquí otra vez es, ¿cuentas con el equipo suficiente, adecuado, capaz, competente, comprometido para lograr esos cambios? A ver, mira, aquí, de qué bueno que tocas el tema, ¿no? Porque habemos dos propuestas por la cual los panistas habrán de optar el próximo 11 de noviembre. Una propuesta que es los adversarios, que es una planilla conformada a partir de pactos, de acuerdos cupulares, de acuerdos entre los grupos que hoy día, pues la verdad tienen controlado, tienen secuestrado al partido, y donde entonces está el representante de fulanito, no voy a decir de quién es, de perenganito, Y otra que es la nuestra, que la hemos conformado a partir de una base de panistas comprometidos, ya de cierta trayectoria, algunos de ellos, gente muy, muy capaz, gente muy competente que no se pierde, ¿no? O sea, viene conmigo Mirel Montes, que es una abogada de Jalisco, joven, que lleva ya cerca de 12, 13 años de militancia. Está Manuel Ovalle, que fue compañero nuestro en la Diputación, un muchacho ya no tan joven, pero bueno, sigue siendo muchacho. Dices jóvenes porque los vemos como de Pues, nuestra edad, pero ya pasan, yo creo, todavía de 60. están, yo como tengo 60, yo tuve abajo de 60. Creo que Manuel es de San Luis Potosí. De Querétaro. De Querétaro. De Querétaro. Está Jesús Galván, de la Ciudad de México, también un panista de larga trayectoria, larga tradición. Está como mujeres va Gaby Ruiz del Rincón, que es sobrina de Cloutier, de Sinaloa, pero que también vive en México, con mucho conocimiento de Acción Nacional, ha sido tesorera, o sea, conoce bien el partido. Está Heidi Stosberg, que es del Estado de México, comunicadora, trabajó con Luege en la Comisión Nacional del Agua, o sea, conoce de los temas de comunicación. Está Lupita González, de Chihuahua, que colaboró con Madero cuando Madero fue presidente, conocedora de los temas del partido, porque le tocó lidiar con muchas broncas internas, entonces tiene amplio conocimiento de lo que pasa en Acción Nacional. Carlos Arce Macías, que probablemente lo conoces, es guanajuatense, trabaja en el CIDE, y el que trabaja en el CIDE, en una institución con esas características, nos va a ayudar mucho porque vamos a poder tener una visión externa de Acción Nacional que va a ser muy valiosa, y que nos va a decir, bueno, a ver si en su casa ven esto, pero desde afuera nos están viendo así, y para mí eso tiene un valor fantástico, fundamental. Y va también Fernando Canales Clarión, es gobernador, un empresario muy sólido de Nuevo León, que nos va a permitir aportarle a este equipo pues, la experiencia de un hombre exitoso en los negocios y de alguien que también lleva colaborando con Acción Nacional muchos años, que ya fue gobernador, que ya fue secretario de Estado y que tiene una experiencia y un conocimiento que va a aportar mucho y que seguramente va a contribuir al buen trabajo de una próxima presidencia del partido. Eso es, obviamente, si ganas la elección. Vamos a ir a una pausa y vamos a dejar una pregunta en el aire. ¿Qué pasa si no ganas? Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos en su programa Líderes de Opinión platicando con el licenciado Manuel Gómez Morín Martínez del Río. Él es aspirante o candidato a la presidencia nacional del Partido Acción Nacional. O mejor dicho, es Comité Ejecutivo Nacional. Del Comité Ejecutivo del PAN. Nacional del PAN, sí. Te preguntaba en el bloque anterior, Manuel, ya nos has planteado cuál es tu proyecto, tu programa, tus intenciones, tus sueños de concretar si llegas a la presidencia. Pero ¿qué pasa si no llegas? ¿Qué pasa si pierdes? Bueno, primero, o sea, yo tengo la confianza que vamos a ganar, tenemos que ganar, porque no puede seguir Acción Nacional con la otra propuesta que es el continuismo, es la continuidad, es el mismo grupo que tiene secuestrado al partido, los que le han hecho tanto daño a Acción Nacional y que provocaron la derrota del 1 de julio, y que así como provocaron la derrota del 1 de julio, ¿a dónde nos van a llevar? A seguir cosechando derrota tras derrota tras derrota y seguir con el desfiguro del PAN y seguir con el desdibujo del PAN, porque yo no veo cómo quienes vienen haciendo lo mismo, que no han aprendido de los errores, pues van a poder corregir las cosas, ¿no? Entonces, yo mi apuesta es la del triunfo. Necesitamos un partido de Acción Nacional diferente, distinto, pero que mande, sí. Mira, a mí algo que tengo muy presente es algo que ya sé, que todo el tiempo se dice, la brega de eternidad, de la cual alguna vez habló mi abuelo Manuel Gómez Morín. Y una brega de eternidad diciendo, pues es que las cosas pueden ir, pueden venir, pero pues nosotros tenemos que seguirle en la lucha. Y en el caso de no ganar, pues tendré yo que seguir un panista que además de participar en el partido, señale, se manifieste, reconozca lo que deba reconocerse, pero que esté ahí presente. Inclusive puede ser una voz crítica, positivamente hablando. Sí, claro, porque la crítica, hay crítica destructiva, que mucho daño hace, pero que a veces hay que hacerla, y la crítica constructiva. Entonces, habrá que hacer, como decías tú hace rato, los pesos y los contrapesos, donde tenga que haber crítica destructiva, porque destruyendo también se construye. Hay una teoría de la construcción, de la destrucción constructiva, ¿no? También destruyendo muchas veces construyes. Nada más que es muy riesgosa. Es riesgosa, es riesgosa, pero es necesaria. Porque yo me dedico a la construcción, si yo demuelo totalmente algo y digo luego lo hago, pues a lo mejor ya no alcanzo a hacerlo. Hay que aprovechar lo que se puede aprovechar. Hay toda una teoría de la destrucción creativa, constructiva. Entonces hay que saber, hay que conocerla bien para saber cuándo y cómo aplicarla, ¿no? Pero también, por supuesto, con crítica constructiva y reconociendo, como ya lo dije, lo que deba reconocerse, ¿no? Pero que no caigamos en los errores del pasado, que luego nos dormimos en laureles y que creemos que todo lo estamos haciendo bien, porque pues, tampoco es la forma. Pero bueno, a tu pregunta, sí, soy creyente de la brega de eternidad, que esto no se agota en una elección, que sí tengo mucho miedo de las consecuencias que puedan tener el que no seamos nosotros la fórmula ganadora, porque veo cosas muy complicadas, ¿no? Pero que estoy consciente que pues hay que seguirle adelante, ¿no? Y hay que seguir participando, y porque pues o sea, así es esto, ya nos metimos en la política, pero hay que seguirle. Muy bien. Manuel, tengo algunas otras preguntas aquí en el tintero. En tu opinión, ¿por qué el PAN perdió la presidencia de la República en el año 2012? Pues mira, yo creo que había habido ya un desgaste. Dicen que el poder desgasta. El poder desgasta. Acuérdate que poco antes de la elección ya había encuestas donde cerca del 75% de los encuestados decían que tenía que haber un cambio. Y pues lo vimos reflejado en el resultado de la elección, ¿no? A mí, ¿qué me preocupa? Te voy a decir qué me preocupa de lo que pasó en el 2012, que ahorita se volvió a repetir. En el 2012 sí había este cansancio, había este desgaste, pero hubo un voto que no fue reflexionado, que no fue reflexivo, porque llegó una propuesta del Partido Revolucionario Institucional, Peña Nieto, un candidato disque joven, jovial, guapo, ¿no? Y mucha gente, sobre todo del sector femenino, y también gente del sector masculino, que se dejó llevar por la buena campaña que se hizo, se fueron más por esa campaña
que por lo que realmente representaba Enrique Peña Nieto, y que lo vemos ahorita al final de su sexenio, ¿no? Un gobierno de corrupción, de frivolidad, que sí se tomaron decisiones importantes con la reforma estructural, pero que al final del día esa frivolidad y esa corrupción hicieron que todo se pervirtiera y que todo se perdiera. Y en la pasada elección, en julio pasado, que la gente votó por cansancio, por hartazgo, porque ya no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Entonces tenemos en 2012 un gobierno producto de un voto no reflexionado, y lo volvemos a tener nuevamente ahora, porque tú cuando votas por hartazgo dejas de reflexionar, ya no eres objetivo. Entonces, eso no nos puede seguir pasando en México, donde la gente por el cansancio, por cosas que no implican un ejercicio racional al momento de votar, provocan gobernantes que pues nos meten en unos problemas terribles, ¿no? A mí me gusta mucho platicar con la gente, platico con los taxistas, viajo en taxi, platico con ellos, platico con los colaboradores, con la familia, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una forma de ir más o menos manteniendo el pulso de lo que pasa en el país. Y me decían que en el 2012 hubo dos cuestiones que creo que afectaron e inclinaron la balanza para otro lado. Estas dos cuestiones es aparte de la que tú mencionas, una campaña fresca, un candidato con buena presencia, un candidato joven, en fin, una serie de cuestiones que hizo que la gente votara por la imagen, no por los principios. Votar tal vez con las emociones, no con el razonamiento. Pero además empezaba a haber ya situaciones de corrupción que antes Acción Nacional criticaba. Se hablaba, por ejemplo, de negocios que había en la SCT, se hablaba de negocios que había con una de las colaboradoras cercanas de Calderón, que tenía a su cargo comunicación social, y no se investigaba nada. En el caso de Fox había el problema con los hijastros del presidente que hacían de las suyas. Yo recuerdo en una ocasión alguien llegó y propuso que esto lo tengo muy presente, que se creara una comisión, era yo diputado federal, que se creara una comisión para investigar el enriquecimiento de los hijos de Fox. Y yo dije, adelante, para que esto se transparente. Y por ahí llegó alguien de los que eran gurús en esa época y dijo, no, porque la oposición, que en ese caso eran los partidos, van a dar mucha lata. Me pareció una respuesta verdaderamente absurda. Si queremos transparencia, tenemos que ser transparentes. Si queremos cambio, tenemos que el cambio impulsarlo nosotros, no seguir haciendo más de lo mismo. Todavía hubo algo más. Sale Vicente Fox a respaldar públicamente a Enrique Peña Nieto. Me parece que el señor Fox perdió la brújula, me parece que algo sucedió, dicen que el poder marea y que el poder enloquece y que bueno, pues ahí yo creo que sí se cumplió con ese principio. Y todo eso generó un mensaje negativo que al final pues llevó a los electores a buscar otras opciones. Y así nos fue. Así nos fue. Hay un país en crisis, hay un país con una situación económica adversa, los precios han disparado, la inflación oficial dice que es del 5%, 6%, algunos dicen que va a terminar en el 8%, pero si vemos lo que ha subido la gasolina, lo que ha subido la energía eléctrica, lo que ha subido muchos costos que inciden en los precios de productos que consumimos, pues nos vamos a dar cuenta de que la inflación es mucho más alta. Conclusión: molestia, desilusión de la gente. Va el ciudadano común y corriente, vuelve a votar otra vez con las emociones. Exacto. Porque ofrecen empleo, ofrecen cambios totales, usando en muchas ocasiones, y hablo de la última elección, o no usando, quiero ser más puntual, sino llevando en un equipo a gente que estaba antes en el equipo contrario, que de alguna manera tenían los mismos vicios, los mismos problemas que ahora se critican. Yo no sé, por ejemplo, qué haga ahí este señor Napoleón Gómez Urrutia, que es senador, y qué haga ahí Manuel Bartlett, que es ahora el futuro director de la Comisión Federal de Electricidad. No sé qué haga en Pemex o qué va a hacer en Pemex un señor que es agrónomo. Me da la impresión de que al final, fuera ya de
de promesas y de buenos propósitos, al final puede resultar esto más de lo mismo. O inclusive peor. Mucho peor. O sea, el hecho de que por un lado el Andrés Manuel diga vamos a hacer una encuesta en relación con el aeropuerto de la Ciudad de México, no aeropuerto de la Ciudad de México, y por otro lado cuando habla del tren peninsular, de la península de Yucatán, dice se va a hacer, quiéranlo o no, dices, bueno, a ver, entonces, ¿por qué en una... ¿O hay encuesta o no hay encuesta? ¿Hay encuesta o no hay encuesta? Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues hay ocurrencias, porque muchas de esas cosas son meras ocurrencias. Hay incongruencia, porque tú no puedes en una cosa dar un trato y en otra. Hay ya visos de totalitarismo, en fin, de autoritarismo, ¿no? Porque hagan, si se quiera o no se quiera, eso, perdóname, es una expresión de aquí se va a hacer mi voluntad, esté bien o esté mal, ¿no? Aguas, cuidado, sí puede ser, como tú lo señalabas, peor, porque en México muchas instituciones no están consolidadas, tenemos una democracia que es muy joven, que es muy nueva, no se ha acabado de consolidar, y ante una cuestión, una amenaza de totalitarismo, pues vete tú a saber, con instituciones débiles, no suficientemente fortalecidos, puede pasar cualquier cosa. Preocupante, pero espero que salgamos adelante. No, bueno, por eso hace falta un Partido Acción Nacional que esté bien alineado, que le sirva a México, que le sirva a la sociedad, y esa es la baja, el eje rector de nuestra propuesta, ¿no? Y creemos que esa propuesta, la nuestra, es la que va a permitir tener un Partido de Acción Nacional con esas características. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con Manuel Gómez Morín. Seguimos en su programa Líderes de Opinión, platicando con Manuel Gómez Morín. Manuel, pues la situación es crítica, sin embargo hay algunas cosas que va a cambiar la próxima administración. Hablo de la próxima administración federal. Por ejemplo, se habla de que se van a disminuir las prerrogativas, para decirlo en otras palabras, los recursos públicos que reciben los partidos políticos. Llegaban normalmente carretadas de dinero a los partidos, lo cual había hecho ya que se generara una nueva burocracia en los partidos donde vivían de tener un carguito ahí. Entonces no solamente buscaban un cargo público, pero a veces esos cargos públicos no alcanzaban, entonces había que irse a incrustar a los partidos porque se volvían agencia de colocaciones y además se volvían un negocio. Había partidos que no representaban gran cosa y recibían 100, 200, 300 millones de pesos anuales. Entonces, ¿tú ves como algo positivo que se disminuyan las prerrogativas? Pues es algo que por lo pronto en Acción Nacional no nos debería de preocupar, porque pues, Acción Nacional durante muchísimos años vivió de las cuotas de sus militantes, de rifas y de donativos, y esas eran las fuentes de sus recursos, y salió adelante sin ningún problema. Entonces no deberíamos de tener mayor preocupación en ese sentido. Si supimos administrarlo poco, si volvemos a esa situación, pues yo creo que Acción Nacional va a poder salir adelante sin ningún problema. Muy bien. ¿Qué piensas de los políticos de cualquier partido que llegan ofreciendo una cosa, hacen otra, dicen que ganan un sueldo modesto y terminan inmensamente ricos? Si le suman las propiedades que tienen a nombre de ellos, de su esposa, de los hijos, de prestanombres, hasta del perro y del perico, pues se va a ver que ni trabajando 100 años con ese sueldo y sin gastar un centavo pueden llegar a adquirir lo que han comprado, seguramente con dinero que no es fruto de su trabajo, sino de los negocios que normalmente se hacen al amparo del poder. No, bueno, pues obviamente es algo con lo que estoy en total desacuerdo, ¿no? Sí, yo sí creo que quien ejerce un cargo público, del que sea de elección popular o de designación, pues tiene que ser absolutamente honesto, transparente, y no ver ese cargo público como la solución, como la lotería, ¿no? Me saqué la lotería o la revolución me hizo justicia, ¿no? O sea, vas a ese cargo y lo tienes para cumplir con ese cargo, no para beneficiarte personalmente. Y si te quieres hacer rico, pues ahí está la iniciativa privada, hazlo ahí, arriesga, porque el político, una de las cosas que se hace rico
tiene la gran ventaja de que muchas veces lo hace sin arriesgar un quinto, porque tiene el arca abierta o tiene las atribuciones que le permiten hacerse rico sin haber arriesgado un peso, ¿no? Es como el que dirige un partido político. El que dirige un partido político maneja, como tú lo señalabas, presupuesto de 200 millones, 300 millones, 1,000 millones de pesos. No es dinero suyo. Entonces, lo haga bien, lo haga mal, el dinero siempre lo va a tener asegurado. No le va a rendir cuentas a nadie, porque no le rinden cuentas a nadie. Los partidos políticos están llenos de hoyos negros, donde el dinero se va, se desaparece, a nadie le rindes cuentas. O sea, en fin, tenemos que acabar con eso, ¿no? Los partidos políticos y los políticos en general tenemos que estar conscientes de que estamos administrando recursos que no son nuestros, que son del público, y dos, de que estamos en un puesto en el que es para generar un bien público, para generar bien común, para contribuir y ayudar a que México marche mejor, y no para que te hagas millonario, te hagas rico. Digo, vete a la iniciativa privada y si haz lo que quieras. Pero arriesga, porque también no es sinónimo de que estando en la iniciativa privada vas a enriquecer, a lo mejor pierdes lo poco que tienes, porque eso implica riesgos, tomar riesgos. Exacto, sí, tanto tú como yo hemos estado en iniciativa privada y sabemos que pues, arriesgas y a veces ganas, a veces pierdes, pero pues es tu dinero, no es el dinero de otros, y es bajo tu propia responsabilidad. Fíjate una cosa muy curiosa, cuando tú estás en una empresa privada y formas parte del consejo de administración, porque además eres accionista de la empresa, pues resulta que una decisión que tomes a la ligera puede dar al traste con la empresa, y entonces pierdes tu capital que tienes invertido y pierdes tu patrimonio, a veces el patrimonio de toda la vida. Pero en el caso de las empresas que son del gobierno, las empresas son paraestatales, bueno, son del pueblo en teoría, pero las maneja el gobierno, pues los funcionarios están ahí, pueden tomar las decisiones que quieran, pueden ser consejeros, pueden ser asesores, pueden ser directores. Si pierden carretadas de dinero, no pasa nada, absolutamente nada. A veces hasta los ascienden. Pues sí. Entonces es como el mundo al revés. Por eso yo considero que el gobierno no debe de operar, no debe manejar, no debe ser propietario de empresas, porque de otra forma tenemos monopolios gubernamentales que nos venden lo que fabrican, lo que producen, el servicio que dan, nos dan a precios de oro, y todavía pierden dinero y hay que reponerles vía dinero de los impuestos los faltantes que tienen para no quebrar. Eso me parece como el mundo al revés. Todo eso hay que cambiarlo. Lamentablemente el gobierno que va a entrar pues tiene otra vez la idea de que el gobierno debe ser dueño de empresas, debe hacer refinerías, debe hacer cosas que podrían en algunos casos corresponderle mejor a los empresarios, que ellos arriesguen, que ellos inviertan, que ellos generen empleos, que ellos paguen impuestos, porque de otra manera nos vamos a pasar parte del tiempo tapando esos agujeros que van dejando las malas decisiones y a veces los desfalcos, porque pierde la empresa paraestatal, pero ganan los funcionarios. No, bueno, esa es una cosa muy importante que tú estás señalando, porque el 1 de diciembre a mí me da la impresión de que los mexicanos vamos a tener que retrasar nuevamente el reloj, pero lo vamos a tener que retrasar 50 años, porque sí estamos en el riesgo de caer a los tiempos regresar a los tiempos de Echeverría, de López Portillo, donde el gobierno se mete de empresario, que fue un fracaso como empresario, que generó una crisis de la que México apenas va saliendo. No hemos acabado de salir cuando ya otra vez estamos regresando a cometer un error que, insisto, fue muy costoso como país, que nos representó un retroceso tremebundo. Mientras países como Corea, y poner el ejemplo concreto de Corea, tomando buenas decisiones, educando a su gente, pero con un gobierno que estaba consciente que su función era gobernar y no meterse de empresario. Hoy día está muy por delante de México, que en los años 70 estaba mucho más atrasado que México. Es increíble el salto que ha dado en 40 años. Pero porque tomaron las decisiones correctas, porque tuviste un gobierno que supo bien cuál era su labor, cuál era su función. Pero el riesgo es que México está a punto de regresar a los 70s, y si ya el haber tenido esos 70 y esas malas épocas nos implicó un retroceso terrible, pues el regresar así nos va a implicar
otro retroceso todavía más marcado, ¿no? Mucho más grave, en un tiempo donde el mundo se está moviendo a pasos acelerados, agigantados. México se va a seguir atrasando, ¿no? Entonces, nuestros retos deberían de ser, en lugar de estar construyendo un tren en la península Maya, en la península de Yucatán, ver qué vamos a hacer para que la Riviera Maya sea autosustentable, ¿no? Es mucho más importante la autosustentabilidad de la Riviera Maya, que no se sigan agotando los recursos, que no se siga generando contaminación, todas esas cosas, el crecimiento desordenado, etcétera. Es mucho más importante eso para preservar la zona turística y seguir generando divisas para el país, que construir un ferrocarril que pues, lo único que va a hacer es un atractivo como que no va a tener no le va a dar ningún valor agregado al país, y que por el contrario va a ser muy costoso y va a impedir que esos recursos se utilicen en algo que sea más útil, mucho más provecho, que sea más ¿no? útil. Sí. Muy bien, Manuel. La última pregunta. ver. ¿Cuándo son las elecciones el 11 de noviembre? Nada más participan los militantes de Acción Nacional. ¿Y cuántos candidatos hay? ¿Tú y Marco Cortés? Sí. Solo 2. Solamente 2, sí. Muy bien. Con 2 propuestas diferentes, la de la continuidad, la de volver a hacer lo mismo, cometer los mismos errores, que es Marco Cortés, y la de alguien que está viendo las cosas hacia adelante, que se da cuenta de los errores, que dice, no, pues el camino incorrecto, lo que hay que hacer es esto otro, ¿no? Pues Manuel, mucha suerte y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Sé que has venido con una agenda muy ajustada y has tenido que estar visitando varias ciudades. Yo te agradezco mucho que hayas hecho un espacio para venir a platicar a este programa, tu programa Líderes de Opinión. Muchísimas gracias a ti, Paco. Pues gracias nuevamente, un gusto que estés aquí. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención, les agradecemos el que estén al pendiente de las entrevistas que semana con semana vamos haciendo, y ofrecemos que Dios mediante la próxima semana estaremos en este mismo programa Líderes de Opinión, tratando de llevarles entrevistas a líderes cuya opinión puede influir positivamente en nuestra comunidad. Muchas gracias, feliz fin de semana y hasta pronto.